Estamos casi terminando nuestra serie hacia adelante, la cual ha sido un viaje hermoso por todo el libro de los Hechos. Hemos visto cómo Pablo y la iglesia primitiva continuaban caminando, pero ya en este punto Pablo se encuentra encarcelado, se encuentra en una prisión y él estaba siendo sometido a ciertas tensiones que estaban llevando al límite sus capacidades, tanto emocionales, pero también dentro de su mente. Y es que debemos siempre recordar algo, familia. Cuando nosotros vivimos siguiendo a Cristo, no significa que no tendremos más problemas. ¿Sabías eso? El seguir a Cristo lo que significa es que siempre tendremos esperanza cuando enfrentemos los problemas. Esa es la diferencia. Tú y yo no estamos en este lugar porque la vida vaya color de rosa. ¿A alguien le está sucediendo así? Yo los veo medio serios en esta tarde. Probablemente te estoy hablando a ti. ¿Te has dado cuenta que en ocasiones los problemas comienzan a golpear, así como golpearon la vida de Pablo, el apóstol Pablo? Pero siempre Pablo hablaba de alguien, hablaba de Jesús, quien le había traído nuevamente esa esperanza de vivir. Ahora, este hombre se encuentra viviendo unas batallas sin comparación. Pablo estaba encerrado. Estaba ahora en este encierro, el cual también llegó a ser una protección a su vida de mucha gente que quería verlo muerto. ¿Cuál era la razón? Que Pablo predicaba de Jesucristo. Pero mira que aún en medio de este encierro, Dios lo utilizó para guardar la vida de Pablo, porque Dios no había terminado con Pablo. Por eso tú, cuando te encuentres en medio de una situación difícil, siempre recuerda esa verdad: Dios no ha terminado conmigo. Porque tus pensamientos constantemente te dirán: mira cómo está tu vida. Tu vida es un desastre. Y probablemente en ocasiones pensarás que Dios se ha olvidado de ti. Pablo tenía 1001 razones para decir: wow, probablemente me equivoqué. Probablemente lo que estoy haciendo no era lo que Dios quería que hiciera. Probablemente no debía haber venido a Jerusalén como muchos me habían advertido. Pero Pablo, aún en ese encierro, podía recibir solo lo que Dios nos puede dar para continuar adelante. En Hechos capítulo 23, versículo 10, vemos un pedacito de esta etapa de Pablo enfrentando los problemas. Hechos 23, 10 dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y habiendo grande disensión, el tribuno de esa ciudad, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, fíjate esta versión como lo pinta. Estas personas que querían matar a Pablo, Silvita, no era simplemente que le dijeran: te odio o me caes mal. No, estos querían realmente lo peor para Pablo. Y el tribuno, ante esto, fíjate, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente, imagínate Pablo en ese lugar, después de haber sido jaloneado y golpeado por una multitud que quería quitarle la vida, estando solo, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Di conmigo: se le presentó el Señor. No, pero dilo con más convicción. Así como que no se le presentó cualquier persona. No es que vi una serie de Netflix. Se le presentó el Señor. ¿Cuándo? Después de haber sido golpeado. Después de que lo querían despedazar, se le presenta el Señor y le dice: Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
Pablo necesitaba esta palabra, Eduardo. Pablo, podemos verlo en este momento como una persona tal como tú y como yo, sintiendo desesperación ante lo que está pasando. Pero ahí el Señor le dice: Pablo, ten ánimo. Pablo, aliéntate. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan para tu vida. Yo te llevaré, Pablo, a lugares que tú no habías pensado el poder ir, y con personas que tú no esperabas que ibas a conocer. Ahora, lo interesante es que Pablo en este momento estaba aparentemente solo. No vemos a Santiago, no vemos a los apóstoles, no vemos a los ancianos de la iglesia tratando de defenderlo. Pero Pablo recibió lo más importante en la vida. Dios le habló, Dios estaba con él. En ocasiones tú te sentirás solo en la vida. Sentirás que tu grupo de vida te ha olvidado. Sentirás que nadie te llama. ¿Te ha pasado? A mí me pasa, y soy el pastor de la iglesia. Yo digo, ¿qué pasa con la iglesia? Que ya nadie me da un abracito. Ya nadie, no, es por el COVID. Me dicen, no. Uno a veces se siente solo, aún estando en una familia tan grande. Esos momentos también Dios los permite, pero nunca te deja solo. Él llega y habla a tu corazón y te dice: ten ánimo, Fabián, ten ánimo, Martita, ten ánimo, Carlitos y Lisbeth, porque yo estoy contigo. Y lo que aparentemente se está acabando en la historia de tu vida no se ha acabado. Todavía hay más por recorrer. Tu historia es una historia valiosa que alguien más conocerá, que alguien más escuchará. Pablo estaba en esa posición. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: contando la mejor de todas las historias. Contando la mejor de todas las historias. Vamos a ver en este capítulo cómo Pablo fue llevado delante del rey Agripa y pudo narrar a perfección, con lujo de detalles, todo lo que es la vida de Pablo. Pero antes, déjame decirte algo que encontré en el internet. Estaba en inglés, así que lo tuvimos que traducir. No sé quién es el autor, así que lo puse ahí como anónimo. Pero me gustó y quiero comenzar leyéndote esto. Decía así: la vida es como un libro. Fíjate bien. Algunos capítulos son tristes, algunos felices y otros emocionantes. Pero si nunca pasas la página en ese libro, entonces nunca sabrás qué es lo que el próximo capítulo tiene preparado para ti. Me gustó cómo lo enfoca esta definición. Tu vida es como un libro. No es un cuento de hadas. Es un libro un poquito diferente, en el cual tú encontrarás ciertos capítulos en tu vida que son capítulos complicados. Ahora, el secreto está en que las páginas continúan pasando. No te quedas en un solo capítulo. La historia no ha terminado. Ahora, ¿qué te pasaría si yo te dijera que tu historia es una historia que alguien necesita escuchar? Que tu historia es una historia emocionante. Algunos probablemente me dirán: pastor, no, mi vida es más aburrida. Que si yo escribiera un libro, yo creo que nadie lo compraría. Lo tendría que regalar, casi pagar para que lo leen. ¿Sí? Ni siquiera tú te la crees que tu historia es emocionante. Tu matrimonio es emocionante. Pero fíjate lo siguiente: hay una serie de capítulos complicados, pero hay capítulos que van a ser muy emocionantes. Alguien tiene que decir amén a eso en este día. Tu historia no ha terminado. Tu historia todavía, si estás con vida, Dios la continúa escribiendo, pero no te quedes en un capítulo triste de tu historia. No pienses que porque ahorita hay personas que te están haciendo un mal, no creas que tu historia va a terminar ahí. Fíjate lo que dice Filipenses 1, versículo 6, diciendo el mismo apóstol: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará escribiendo. Me gustaría ponerle en este momento:
Dios no ha terminado contigo. El que comenzó la buena obra la continuará hasta que quede completamente terminada. Di conmigo, completamente terminada. Ahora, ¿cuándo es que van a acabar el libro de tu historia? El día que Cristo Jesús vuelva. El día que Cristo Jesús te llame a su presencia o Él venga por su iglesia, es ahí que podremos decir, ahora sí, la historia se acabó. Pero mientras tanto, tú debes continuar viviendo cada capítulo. Pablo entendía que el momento en el cual él partiría sería el momento en el cual Dios así lo habría dispuesto. ¿Hay algo que está atormentando a tu vida? ¿Hay algo que probablemente tú dices, de esta silla no la vamos a librar? Recuerda esto siempre, el que comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en ti? Dilo con ánimo. ¿Quién comenzó la buena obra en ti? ¿Hay algo imposible para Dios? Probablemente viene un capítulo emocionante para ti. Pero no te quedes tirado en la banqueta. No te quedes tirado en una posición en la cual piensas que el Señor ya acabó contigo. Pero recuerda, hay capítulos complicados. Por eso te regalo la siguiente frase también. Tu vida es como un libro. Un libro que en las manos de Dios se puede continuar escribiendo de una forma diferente. Tu vida es como ese libro que en las manos de Dios puede comenzar a escribirse de una forma diferente. El día de hoy compartía con unas preciosas personas y les decía, si tú no amas a Dios, dejas a un lado lo que te mantiene a flote. Si tú no reavivas cada día tu amor por Dios, dejas a un lado lo que va a cambiar los capítulos de tu historia. El Señor es el dueño de nuestra vida. El Señor es el dueño de nuestro matrimonio. El Señor es el dueño de la vida de nuestros hijos. Y ante eso no hay poder mayor. Eso quiere decir que ante el temor nosotros podemos confiar que hay un Dios que continúa escribiendo la historia de nuestra vida. Así le pasó a Pablo. Fíjate bien, Pablo, después de haber sido rescatado por estos ejércitos romanos para proteger su vida, porque no iba a ser muerto por ellos, el Señor envió a estos ejércitos, pero era enviado de gobernador en gobernador. Primero el tribuno Claudio lo envió al gobernador romano Félix para que enfrentara un nuevo juicio. Este Félix era medio interesante, ya que le gustaba quedar bien con los judíos, y tuvo a Pablo encerrado durante 2 años, aunque no encontraban ningún delito en la vida de Pablo. ¿Cómo me recuerda eso a la vida de Jesús? En ocasiones hay injusticias en la vida que, ¿sabes qué?, continúan probablemente siendo tomados por la mano del Dios Todopoderoso. Pablo estaba allí. Y Pablo podía preguntar, ¿en qué fallé? Luego este gobernador, que era medio corrupto, llamado Félix, lo quitaron del cargo, ¿verdad? Y colocan a Festo en su lugar, un nuevo gobernador. Y aquí es donde viene la historia emocionante. En el capítulo 25, versículo 13, dice así: unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Pablo había estado encerrado ya por largo tiempo. Ahora llega un rey a felicitar a este nuevo gobernador. Ahora, durante su visita de varios días del rey Agripa, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Y en el versículo 22 se nos dice: me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió: mañana lo oirás. Recuerda una cosa, Dios le había dicho cuando lo animó capítulos atrás, diciéndole: ten ánimo, porque así como predicaste por muchas ciudades, ahora predicarás también en Roma, con personas, delante de reyes. Cuando Dios le había profetizado desde el inicio de su conversión, Él le había dicho: es necesario que prediques a los gentiles y a los de la realeza también. Nunca te olvides de las promesas de Dios para tu vida, porque a ti se te pueden olvidar, a Dios nunca se le olvida. Si Dios te dijo algo en algún momento, ten ánimo. ¿Sabes qué es lo que tú tienes que hacer únicamente?
Algunos dicen, a ver, pastor, ¿qué le echo? Me meto a jugar la lotería. Y no. Ten ánimo. El Señor se va a encargar del resto. ¿Te gustan esos viajes que tienen todo incluido? Oh, a mí me gustan. Desayuno incluido. ¿Dónde es? Almuerzo incluido. Oiga, ¿quiere ir a bucear? ¿Está incluido? Sí, vamos. Porque está incluido. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer nada más? Tener ánimo y meterte a bucear. En ocasiones la vida es de la misma manera. Tú tratas de solucionarla por un montón de circunstancias. Tú y yo no tenemos el poder para solucionar la vida, pero sí podemos tener ánimo, sabiendo de que el Señor se ocupará del resto. Ahora Pablo estaba frente a Agripa. Y ¿sabes qué? Él se dio cuenta de algo muy especial. Él pudo contar la mejor historia de todas. Capítulo 26, versículo 1. La Biblia dice así: entonces Agripa le dijo a Pablo: tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, Rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. El día de hoy, en los minutos que me queda, quiero compartirte cómo puedes contar la mejor historia de todas, que es la historia de tu vida. Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo contar? ¿Cómo puedo compartir la historia de mi vida? Punto 1. Ten gracia para hablar. Ten gracia para hablar. En ocasiones, nosotros tenemos una buena historia, pero no tenemos la gracia para contarla. Hay una gran diferencia. Encontramos personas con muy buenas historias, pero sin gracia para contarla. Vemos a un Pablo estando frente a un rey, y lo que el pasaje nos dice es que él extiende su mano, el cual era un acto mediante el cual se agradecía, se apreciaba el privilegio que le eran dados de poder hablar. Tú y yo tenemos el privilegio de hablar con personas a diario, pero muchas veces nos falta la gracia para poderles contar el mensaje de la manera correcta. Tu mensaje es un mensaje que transforma vidas, pero mira la actitud de Pablo. En ningún momento comenzó a decirles que qué gachos que son ustedes. Llevo aquí años y nadie me saca y no he hecho nada. No. Estaba el rey y él levanta la mano y le dice: Rey, gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir este mensaje, la historia de mi vida. Y en el versículo 4, él continúa desarrollando esta historia. Dice: como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía en mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, este Pablo era un experto para hablar, ellos saben que me están acusando, y si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, en ningún momento perdió la gracia. En ningún momento Pablo perdió la elegancia. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Interesante cómo comienza a meter a Jesús en la escena. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto,
Eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Ahora, aquí hay algo interesante en la vida de Pablo. Pablo comenzó a contar una parte de su historia de la cual probablemente él ya no se sentía más orgulloso. Comenzó con una gracia, el punto 1, pero esto me lleva a un punto 2. Nunca te avergüences de tu pasado. Nunca te avergüences de tu pasado. Tu pasado es parte de tu historia. Ahora, hoy en día encontramos que muchas personas tratan de presentar lo mejor de su vida. No le gusta presentar aquellas cosas de las cuales no se sienten orgullosos. Yo constantemente me encuentro con personas en la oficina que me comienzan a contar su historia y me dicen, pastor, yo fui esto y aquello. Y yo, ¿usted? ¿Con esa carita de angelito que tiene? ¿Usted hizo todo eso? Sí. ¿Y qué pasó? Cristo me cambió. Ok, me gusta esa parte. Pero no olvides que muchas veces tu pasado es el punto de conexión con la vida de alguien más. Tu pasado Dios lo permitió con un propósito. Y este es el error que a veces cometemos con las otras personas. Le llegamos, como decimos por ahí, con patada al pecho, ¿cierto? Acepte a Jesucristo porque Él es la esperanza de su vida. Y Él te dice, a ver, pero ¿por qué me lo dices tú? Ah, espérese, yo tengo un pasado. La pregunta es, ¿cómo te sientes de cómodo cuando hablas de tu pasado? Esa es la pregunta interesante. Hay personas que dicen, no, pastor, yo ya hasta lo olvidé, lo dejé en la cruz. Ni yo quiero recordarlo. Vemos a Pablo dando con lujo de detalles lo que él hizo antes de conocer a Cristo. ¿Sí lo estás viendo? Tu pasado puede ser ese punto de conexión con alguien que se va a identificar contigo en lo que está viviendo. Ellos no solo necesitan escuchar qué es lo que te cambió, ya vamos a llegar a ese punto. Ellos necesitan escuchar quién tú eras. ¿Sí me estás siguiendo? Ya se pusieron muy serios en este lugar. Tu pasado, Dios lo dejó ahí con un propósito. No lo quites de tu historia, no lo borres de tu serie. En algún momento de tu vida probablemente lo vas a usar como ese punto de conexión. Versículo 12 del mismo capítulo 26. Dice Pablo, cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión respaldado por las autoridades y el encargo de los sacerdotes principales. Pero cerca del mediodía, su majestad, este nunca perdió el respeto, nota eso por favor. Cierto día, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Aquí viene otro punto interesante cuando tú y yo contamos nuestra historia. Tú y yo debemos traer con lujo de detalle el momento en el cual todo cambió. Por eso, punto 3, cuenta el momento donde la historia cambió. Cuenta el momento donde todo absolutamente cambió.
Ya tuviste la gracia para comenzar una charla. Luego comenzaste a hablar acerca de quién tú eres. Pero ahora hay un punto en el cual hubieron circunstancias, hubieron personas, hubieron lugares que tú nunca puedes olvidar. Ese es el momento en el cual Pablo pudo decir, hubo una luz. Y fíjate cómo lo decía. Era una luz del cielo más intensa que el sol. Esa luz brilló sobre mí. Si yo te preguntara en esta tarde, ¿cómo fue el momento cuando tú invitaste a aquel que dio su vida por ti? ¿Lo puedes recordar? Sí, pastor, yo estaba ya en una pupusería. Y de pronto llegó uno que decía ser líder de jóvenes y me compró 2 revueltas. La historia no es simplemente que alguien llegó y te compartió el mensaje. Hubo momentos, hubo un escenario en el cual tú nunca lo puedes olvidar. Recuerda, a Pablo le dijeron, Pablo, dile a la gente que me has visto. ¿Alguien aquí ha visto a Jesús en su vida? ¿Cómo son esos momentos? No pierdas de vista esto. Pablo recibió esta asignación, dile a la gente. Y es aquí donde la historia cambia radicalmente. Si tú no has tenido un punto en el cual Jesús ha llegado a tu vida, tú necesitas tener este punto urgentemente. En el versículo 19 dice, por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y demostrar que han cambiado. Nota esta frase, por favor, iglesia. Arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Lee conmigo esa parte. Las cosas buenas. Ok, aquí tenemos un punto de inflexión muy importante. Familia, para aprender a contar la historia, la mejor historia de todas, este elemento no debe faltar. El problema está que a veces damos un mensaje que se queda a medias. Le decimos a la gente, arrepiéntanse de sus pecados. Y si queremos ser allá como los profetas antiguos, generación de víboras. Sepulcros blanqueados. Ahí está, Señor, ya di el mensaje. Y esperas que todos se conviertan de la noche a la mañana. Y Dios en este día te quiere recordar lo siguiente. Falta algo. Falta una parte que es importante para que esta sea la mejor historia de todas. Demostrar que han cambiado. Y ahí el grillito suena. Crit, crit. Crit, crit. De nada sirve que tú grites a los 4 vientos que la gente debe arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, si tú todavía no lo has hecho. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? ¿Sí sientes que Dios nos está hablando? Dios quiere usar tu historia. Pero aquí viene el proceso que a veces nos falla como cristianos. Hablamos mucho, vivimos poco. Dios no nos dio un mensaje simplemente para que lo tengamos acá y lo repitamos así. Dios nos dio un mensaje que transforma cualquier circunstancia. Pero Dios te dice en este día, hey, yo no he acabado contigo, pero vamos a seguir cambiando por medio de las cosas que tú haces. Este es el mensaje que es efectivo. Este mensaje es el que nos saca de lo malo y nos lleva a lo bueno. Por eso a veces no concebimos cuando alguien está predicando o hablando de este mensaje, pero con su vida continúan viviendo de una forma como si este mensaje no transformara. Este mensaje sí o sí te saca de lo malo a lo bueno, te lleva de lo inmoral a lo moral, te lleva de la derrota a la victoria, te lleva de la esclavitud
esclavitud a la libertad, te lleva de la esterilidad a la productividad, te lleva de la debilidad al ser más que vencedor. Pero recuerda una cosa, es en Cristo Jesús. Tu historia no ha terminado, Silvita. Tu historia puede ser la mejor contada de todas, pero no olvides este elemento. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios y ahora comienza una vida, un capítulo diferente. Versículo 21 dice así: unos judíos me arrestaron en el templo. Mira, por algo Pablo le dijo: rey, escúcheme con paciencia. Siéntese, ¿verdad? Agarre palomitas y una buena coca porque esto se pone bueno. Y comienza a decir en el versículo 21: unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido. Di conmigo: Dios me ha protegido. Dile a tu esposa: Dios nos ha protegido. Ahí ya le bajaste, ¿verdad? Como que no te gusta mucho hablar con tu esposa. Dios los ha protegido. Por mucha lucha que ustedes estén enfrentando, Dios los ha protegido, al igual que Pablo. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Pablo tenía algo bien en claro: si Dios lo había protegido, era con un propósito: el seguir contando el mensaje transformador, el seguir contando de un Dios que transforma, el seguir hablando a los cuatro vientos de que en Dios siempre hay esperanza. Tu vida es importante cuando te encuentras dando el testimonio de lo que Dios puede hacer en ti, en tu familia, en tu hogar, en la vida de tus hijos. Familia, Pablo entendía algo: la vida es tan vana cuando no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Y el diablo es tan astuto que se ha encargado de cerrar el libro de tu vida y decirte: hey, no hables más. Versículo 24. De repente Festo, el gobernador que estaba escuchando, gritó: Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura, le dijeron a Pablo. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. ¿Cómo haces tú cuando te dicen loco a ti? Interesante, ¿verdad, Manuel? Momentito. No estoy loco, excelentísimo amigo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa, hasta el rey salió aquí embarrado, mira, sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, rey, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Y Agripa lo interrumpe diciéndole a Agripa: mira, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo, Pablo? Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted, rey, como todos los que han escuchado la historia de mi vida el día de hoy en este lugar, lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Pablo no se enojó con ellos. Pablo no pataleó cuando le dijeron loco. De hecho, les dijo a los que le dijeron loco: excelentísimo Festo. Pablo entendía que la decisión de esas personas no dependía de él. No te enojes cuando alguien no recibe el mensaje de la historia de tu vida. Tú eres solo el mensajero. Pero haz lo que Pablo dijo: le pido a Dios en oración que un día ustedes puedan conocer al Dios que yo conozco. Iglesia de Jesucristo, Dios es un Dios que nunca lo terminaremos de conocer. Y mi oración es que tú también puedas conocer a ese Dios
que es mucho más grande que una religión. Es más, fue el Dios que instituyó toda religión, la religión del cristianismo. Todo comenzó por un acontecimiento histórico. Cristo dio su vida por ti. Tú has recibido estas tarjetitas en la entrada, ¿cierto? Sácala en este momento. Porque el mensaje del día de hoy ha sido muy enfocado para un solo propósito. Tú necesitas contar tu historia. Y estos círculos es la manera muy efectiva, una manera muy efectiva de contarla. Ahora, en la pantalla también Ricky me ayudará. Todo comienza con algo que Dios diseñó de manera original. Dios no te diseñó para que vivieras alejado de Él. Esto tienes que aprender a decirlo contando tu testimonio también. Pero las decisiones de las personas nos comenzaron a alejar de Dios. Eso lo llevamos al siguiente, Ricky, que ya tiene que ver con el pecado. Y abre el siguiente círculo, lo cual dale el siguiente, el mundo caído. El mundo caído es lo que tiene muchos hogares destrozados. Hay un pecado que tú tienes que atender en tu hogar. Si tu vida no está yendo por el lugar correcto, ¿sabes la culpa de quién es? Del pecado que está haciendo que no puedas ver a Dios en tu vida. Ese mundo caído, muchos están viviendo en este momento en las consecuencias de ese mundo, pero luego Dios no deja el mundo ahí. Vamos a la siguiente. Dios manda el evangelio. ¿Sabes qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. Es que Jesús vivió, murió y resucitó. ¿Por qué lo hizo Él? Pasa al siguiente, Ricky. Para que nosotros podamos arrepentirnos y creer. ¿Alguien ya hemos hecho este punto en nuestras vidas? Levanta tu mano si ya lo has hecho. Recuerda ese momento cuando te arrepentiste y creíste. Ahora, ¿de qué te arrepentiste? Del pecado. ¿En quién creíste? En el evangelio, que es Jesucristo. Y eso te lleva a la última flechita, que es una vida de restauración, que te lleva al diseño original de Dios. ¿Alguien está viviendo ahora en ese nuevo círculo? Ese es un compromiso decirlo, ¿cierto? Ponte de pie en este lugar, iglesia, por favor. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.